Y a partir de ahí vamos a empezar a escribir las funcionalidades básicas de una estructura de datos abstracta, de un tipo de datos abstracto, que es una lista. Como la lista estática, en la lista dinámica de todos modos tenemos que tener las mismas funcionalidades, que son agregar, borrar, agregar el inicio, borrar del inicio, agregar al final, borrar del final, agregar en medio, buscar, recorrer. Y toda aquella que se les ocurra. No se trata simplemente de hacer una lista que se ciña a un estándar, ¿no? Se trata de dar los elementos y que ustedes, con base en sus requerimientos, en sus necesidades, puedan eventualmente determinar qué es lo que conviene poner y qué es lo que no conviene poner en su implementación particular de la lista. Comienzo entonces platicando. Esto es, la clase pasada, ahí mis lentes donde los dejé, permítanme, déjenme jalarme unos lentes, que acá hay unos, siempre los ando perdiendo. Estos son los de emergencia. Ok, siempre que se habla de una lista, empezamos primero hablando de, ya lo vimos, definiendo una estructura. Y esa estructura en general tiene información que aquí la voy a poner como un número entero, pero esto evidentemente puede ser tan complejo como yo quiera. La clase pasada veíamos que teníamos el nombre, la materia, el promedio. Yo, para hacer simple este manejo en este momento, voy a suponer que la información simplemente es un número entero. Y el siguiente elemento que se coloca normalmente, aquí nos falta algo y nadie me dice, elemento, struct elemento, y el siguiente campo dentro de la estructura va a ser, ya lo habíamos escrito como void asterisco siguiente. Queda claro por qué le pusimos ya la palabra siguiente. También definimos en la clase pasada que podíamos usar type def simplemente para evitarnos la flojera de tener que estar escribiendo struct elemento por todos lados, y podemos poner type def struct elemento y el alias. Eso significará que cuando yo ponga elemento voy a estar en realidad refiriéndome a una estructura del tipo elemento. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, yo sí tengo una. Sí. Esto en algunos videos, en lugar de hacer el typedef, ponen seguidito del punto y coma el nombre de, por ejemplo, en este caso, en el elemento. Ajá. A ver. ¿Es lo mismo? A ver, sí, es exactamente lo mismo. Es que hay varias maneras de poner esto. Okay. En algunos casos vas a ver que esto lo ponen de la siguiente manera. Déjame ponerlo aquí. Type def struct int info. De hecho, no recuerdo bien la sintaxis, pero creo que ponen elemento info
void asterisco siguiente, y luego cierran y a continuación ponen elemento. Creo que así es la sintaxis que usan en algunos casos. No sé si esa es la que tuviste, Lailet, o alguna parecida. Sí, así. Esta notación es en realidad la unión de estas dos. Si tú tomas esta parte, todo esto, si tomas todo esto y todo esto lo sustituyes por esto, te queda esta expresión. Y es exactamente lo mismo. A mí me gusta la primera, la que está en azul, porque me parece que en términos didácticos les deja mucho más claro que esto es en dos pasos. Una es la definición de la estructura y la otra es la definición del tipo de dato, de un tipo de dato. Entonces por eso lo separo. De hecho, incluso en algunos casos, aquí al final acostumbran luego a veces poner h, q, t, punto y coma. Y eso lo que hace es declarar variables de ese tipo de dato. A mí no me gusta porque es revolver mucho las cosas y en términos de aprendizaje a mí me parece más coherente y consistente ir separando las cosas, y ya cuando ustedes sean Padawans nivel 10, pues sí, ya unen todo porque ya se la saben de todas, ¿no? Pero por lo pronto vamos a trabajar separando las cosas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Entonces, ya lo dijo nuestro sabio presidente, esta notación Fuchi. ¿De acuerdo? Ay, Diosito santo. En fin, no hablemos de política porque estamos aquí platicando a gusto. Ok, entonces, con esto ya declaro mi estructura. Ahora, ya vimos en la clase pasada que en la memoria, que esto en realidad lo que hace es, me permite tener en memoria elementos que tienen información y campo siguiente. Eso lo hemos estado dando vueltas todo el tiempo. Y estos elementos que tienen campo siguiente, a menudo, estos segmentos de memoria, a menudo los creamos dinámicamente. ¿Cómo? A través de declarar una variable del tipo elemento asterisco q, y creamos dinámicamente escribiendo q igual a malloc size of elemento. Resultado final o neto de todo esto, en la variable q se guarda la dirección de un pedazo de memoria creado por el o asignado por el administrador de memoria y cuya dirección es responsabilidad del administrador de memoria determinar. Lo que me garantiza, eso sí, el administrador de memoria, es que este pedazo de memoria primero es contiguo y tiene el tamaño suficiente para guardar tantos bytes como sean necesarios para un elemento. Y el resultado neto es que yo en la dirección 700 la guardo en la variable q, que puede estar en la dirección 20, y entonces al final lo que tengo es que decimos que q apunta o hace referencia a la dirección 700. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? Bueno, ahora bien, en realidad, cuando uno empieza a leer los libros o muchos textos, de repente les dicen,
Bueno, vamos a hablar de nodos. Y les presentan el nodo de esta manera. De hecho, lo pueden buscar. Y los nodos para muchos efectos se representan así. Y nos dicen, esto es un nodo. Y además el nodo tiene un apuntador. Ya empezamos con cosas raras, ¿no? Apuntador, nodo, nos dicen, este es su campo info, quién sabe de dónde sale, y además cuando tú creas un nuevo nodo, resulta que Q, que es una variable que anda por ahí, apunta a ese nuevo nodo, y nos dicen, para crear un nuevo nodo, lo que haces es Q igual a nodo asterisco malloc size of nodo. Y ahí es donde nos perdemos, porque no hay un background, no hay un respaldo de qué proceso se siguió. Presentar, desde mi punto de vista, presentar la creación de una lista simplemente ligada o doblemente ligada de esta manera, me parece poco didáctica, porque nos separa totalmente la arquitectura de la computadora de qué es lo que sucede tras bambalinas. En realidad, lo que sucede tras bambalinas es esto que acabamos de explicar. Se crea un pedazo de memoria contiguo, o más bien se me asigna un pedazo de memoria contiguo de cierto tamaño y la dirección queda guardada en la variable Q, que guarda direcciones. En este ejemplo, en este caso, lo que se ha hecho en realidad es cambiar el dibujo de esto, que tendría dos campos. Se cambió, déjenme copiarlo, se ha cambiado, y lo que se ha hecho en realidad es tomarlo y girarlo y entonces este campo que se llamaba siguiente es este campo que está aquí, y este campo que se llamaba info es este campo que está acá. He girado nada más la figura, es todo lo que he hecho. Y claro, por supuesto, como esto está en la dirección 700, pues esto tiene que seguir estando en la dirección 700. Es todo lo que hice. Cambié un poquito la forma de ver las cosas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, la próxima vez que escuchen que alguien dice, vamos a crear un nodo, simplemente significa, le voy a solicitar al administrador de memoria, me dé un pedazo de memoria, me asigne la dirección de un pedazo de memoria, de tamaño suficiente para guardar tantos bytes como le pase al malloc. ¿De acuerdo? No olviden que aquí en medio, aquí, se le puede ocurrir agregar elemento asterisco, el cast, que ya platicamos la clase pasada, que hasta la versión antes de la versión ANSI 11 de C no era obligatorio, porque no había una compatibilidad. En las versiones más recientes ya es compatible el void asterisco con lo que sea. ¿Dudas? ¿Nadie? Ok. En clases pasadas dijimos, bueno, un tipo de dato abstracto, una lista, era un tipo de dato que me permitía guardar cosas, y teníamos las funciones de guardar, y de guardar podíamos guardar al inicio,
al final y por supuesto en medio. Y cuando era en medio tenía que decir antes de, guarda tal dato antes de. Antes de, por ejemplo, si estamos hablando de personas, guarda un cierto dato antes de Pedro, ¿no? O puede ser también guarda un dato después de. Insisto, el significado lo acaba estableciendo el diseñador de la biblioteca que me permite crear estas listas. Guardar. También teníamos borrar. Y borrar estaba asociado a borrar del inicio, del final, o también dijimos por clave, ¿no? Es decir, le puedo decir, quiero que borres cierto elemento en particular. Y otra cosa, teníamos la función buscar. Y en buscar yo le decía, quiero que busques tal elemento que tiene tal información. Por ejemplo, quiero que encuentres a Juan y a partir de ahí saber que Juan estudia computación y tiene de promedio 8.3. Y finalmente teníamos una función que se llamaba recorrer. Y recorrer lo que hace es ir tomando elemento por elemento en la lista y al final hacer algo con cada uno de los elementos. Por ejemplo, imprimirlos, guardarlos en un archivo, incrementar su promedio a cada uno porque el profesor les dio medio punto a todo mundo, por ejemplo. Todo eso son funcionalidades y todas estas funcionalidades, así como las estoy planteando, no dependen de cómo implemente la lista. Es decir, ya sea que la lista sea guardada a través de un arreglo o la lista sea guardada a través de nodos, guardar al inicio un dato significa exactamente lo mismo. Es decir, el resultado debe ser transparente independientemente de la implementación de que se trate. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a complicar un poquito las cosas porque en la clase pasada teníamos una variable que era la variable h y teníamos otra variable que era la variable t y teníamos nuestra lista más o menos de esta manera y hacíamos que h y t apuntaran cada una a estos elementos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Esa representación ya les queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta respecto a esa representación? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, si todos estamos de acuerdo, entonces lo que voy a hacer es tomar esto y voy a pensar un poquito más allá. ¿Qué pasa si en mi programa yo requiero una lista para... Estoy haciendo un sistema de órdenes de pizzas y entonces tengo una lista donde están las listas, las pizzas, las órdenes de pizzas que tengo que producir y tengo otra lista que me guarda las pizzas que ya he producido. Entonces, en realidad ahí tengo dos listas. ¿Cómo resuelvo el problema de mantener varias listas en mi sistema, en mi programa, sin tener que duplicar código todo el tiempo? Es decir, se vería muy feo tener agrega pizza y hacer una función para agregar una pizza que falta de producir y hacer otra función para agregar a otra lista otra pizza que ya fue producida. En lugar de eso, lo que voy a hacer es desarrollar una biblioteca de funciones que me va a permitir guardar, crear tantas listas como yo necesite. ¿Qué es lo que voy a hacer para
trabajar con eso. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es cambiar un poquito este esquema y ahora lo que voy a hacer es unir la T, que es el final, con el inicio en una sola estructura. De manera que yo siga teniendo esto, pero esto que está aquí quede unido como una unidad. Fíjense que H y T en realidad son una unidad. No puedo dejar de hablar de H sin hablar de T. Yo no puedo destruir H si no también trabajo con T. Y entonces ese trabajo lo vamos a hacer a través de una estructura que va a ser una estructura que se va a llamar lista. Y entonces ya tenemos en juego dos estructuras. Una que es la estructura nodo y otro que es la estructura lista. Y la estructura lista me va a permitir representar todo esto en mi sistema. Y esta estructura lista la voy a guardar, la voy a crear dinámicamente y voy a tener una variable que se llame apuntador a lista o algo así, y voy a tener esto. Empezamos a complicar mucho más las cosas, ¿no? ¿Dudas? Vamos a empezar con todo esto. Voy a empezar haciendo un programa, el programa. No pierdan de vista que lo primero que tengo que hacer es declarar los nodos. Luego voy a irme con la lista, pero primero vámonos con los nodos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay? Profe, el Sí. apuntador lista apunta a la estructura de H y T, que en sí es una lista. Así es, ¿no? Yo les dije en algún momento al principio del curso, yo les prometía que iban a desayunar, comer, cenar, soñar apuntadores. Bueno, acaba de comenzar su peor pesadilla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a jugar con todo eso. File, New, Project, empty no, console, go, y creamos nuestro next, mi primera lista, ¿no? Creamos nuestro proyecto. Y nuestro proyecto dice lo siguiente. Vamos a ver el log, el manager, aquí está el manager. Creo mi primera lista. Vamos a ver el manager. Pero voy a hacer ahora las cosas un poquito más interesantonas. Vamos a empezar a trabajar con proyectos. Realmente ya ahora sí vamos a trabajar con proyectos, es decir, nuestro sistema va a tener no un solo archivo, sino varios archivos. ¿Por qué? Porque esto va a empezar a crecer y va a empezar a ser muy molesto estar batallando con todo el código simultáneamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a declarar un archivo que va a contener únicamente la funcionalidad de mis nodos. Y luego voy a declarar otro archivo que va a contener la funcionalidad de las listas. Y luego un tercer archivo que va a ser el programa principal, que va a usar los otros dos archivos. Es decir, mi sistema va a estar dividido en 3 archivos. Entonces, lo primero que hago, le digo, es File, New, Empty File. No, esperen,
no es empty file, ya me acordé. Si no, no va a quedar agregado. Le ponemos file, no, file, ahí está. Repito qué es lo que hice. Repito qué es lo que hice. ¿Quién llegó? Admit. Ok. Repito, me voy a file, le digo new file, y en new file me aparece estas opciones. Y entonces le digo, quiero crear un archivo fuente de C. Repito, file, new file, y aparece este diálogo, y le digo C source. Le digo go. Me aparece que si es de C, le digo que sí. Me pregunta el nombre con la ruta completa. Y aquí le voy a poner nodo.c. Y en directorio, pues el directorio donde está mi lista, donde está mi main. ¿Dudas hasta ahí? Y entonces le digo guardar. Fíjense cómo al guardar, aquí en el project, en el manager, va a aparecer nodo.c. Le digo guardar. Bueno, aquí me falta algo. Le digo guardar. Y luego le digo que agregue todos los archivos. Verifico que estos dos estén habilitados para que el proceso de compilación se lleve correctamente a cabo, o le pico all como quieran, y luego le pongo finish. Cuando le pongo finish aparece nodo aquí y me abre mi archivo nodo.c. voy a hacer lo mismo, pero y le vuelvo a decir file, new file, y ahora le digo que sea un .h, un header. Le digo go, vuelve a pasar lo mismo, ahora le pongo nodo.h, me dice que tiene que ser con el directorio completo, selecciono el directorio donde está mi trabajo, que se llama mi primera lista, le digo guardar, y le digo finish. Y me aparece esto. Fíjense que me apareció una carpeta header. ¿Dudas? ¿Todos me están siguiendo o ya se perdieron? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando dijo que íbamos a hacer una biblioteca, algo así, ¿no? Dijo ahorita. Ajá, vamos a hacer una biblioteca. No vamos a hacerla, bueno, sí. Sí, vamos a hacer una biblioteca que me va a permitir manejar las listas, y con esa biblioteca yo voy a poder hacer los programas que requieran listas de cierto tipo sin mayor problema, sin tener que reescribir, copiar y pegar código. Ok, entonces cuando volvamos a hacer un programa diferente, si ocupamos listas iguales, vamos a poder usarlas como si fuera el print o cosas así. Lo único que tendrías que hacer es copiar tus archivos y agregarlos a tu proyecto. Existe un proceso todavía un poquito más complicado, que es crear una biblioteca físicamente y agregarla a tu compilador. Pero eso sale un poquito más allá de los objetivos de este curso. ¿Sí, Lailet? ¿Puede repetir cómo hizo la carpeta, por favor? Claro que sí. Va para los que se me perdieron. Otra vuelta, va para los que se me perdieron. Pongan atención. Voy a cerrar estos y le voy a decir que no me lo salve, y lo voy a quitar de aquí. Remove file. Listo. Ya estoy otra vuelta aquí, justo en este momento. Tengo solamente mi archivo C. Le digo file, new file, no new empty file, new file. ¿De acuerdo? Y luego file,
le digo que quiero un csource. Hasta ahí, hasta este punto, ¿alguien ya se perdió? Hay una pregunta en el chat. Ahorita repetimos lo del header. Entonces, le digo csource. Aquí puedo elegir si es C o si es .c o .h. Le digo csource y le digo go. Aquí verifico que esté C y no C++. Le digo next. Le pongo el nombre del archivo que quiero. Le voy a poner nodo.c. Y como tiene que ser con la ruta completa, le pico aquí a los 3 puntitos para poner la ruta. En este caso ya está aquí la ruta dentro de mi proyecto que se llama mi primera lista. Ya está. Y simplemente le digo guardar. Aparece nodo aquí porque lo acabo de deshacer. Lo voy a borrar de aquí. Ustedes deben de estarlo viendo así. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Nadie se ha perdido? Ok. Si nadie se ha perdido, entonces pongo guardar. Le digo que sí, no importa, ya se hizo pelotas ahí. Y luego le digo, aquí es bien importante, estos dos checkbox tienen que estar habilitados. Si no los habilito, en el proceso de compilación no van a ser tomados en cuenta y voy a empezar a tener problemas. Le digo all, o no, selecciono con la palomita, y finalmente le digo finish. Eso crea mi archivo y lo agrega a los source, a los fuentes. Repito el mismo proceso pero con H. File, New, File, y ahora le digo cheader y le digo Go. Aquí le pongo el mismo nombre que le puse a nodo, pero .h. ¿Sale? Y aquí en realidad no es necesario que le ponga debug, pero si quieren ponerse, pónganselo, pero no es necesario, por razones de que el .h se utiliza en el momento en que se precompila, no después. Y no se nos olvide elegir el directorio, guardar. Y entonces ya aparece toda mi ruta. Y entonces le pongo finish. Si a ustedes se les olvida poner la ruta, se va a empezar a hacer pelotas. ¿Dudas? Ok, ya estamos a este punto. Lo que vamos a hacer ahora es escribir en el punto H, vamos a escribir nuestra estructura. Aquí vamos a poner struct nodo, así le vamos a llamar a nuestra estructura. Le voy a poner con minúscula. Y aquí le voy a poner int info. ¿Quieren que sea entero o quieren que sea de algún otro tipo la información? ¿Entero? Bueno, no hay otro. Sí, entero. Ok. Y entonces aquí ponemos, voy a dejar void asterisco siguiente. Luego, recuérdenme, tengo que regresar a modificar un poquito esto para que no se me hagan pelotas. ¿Preguntas? Y aquí mismo voy a poner type def struct nodo. Tienen que repasar el proceso de compilación, porque si ustedes repasan el proceso de compilación se acordarán que los archivos .h son incluidos durante la precompilación, antes de comenzar propiamente el proceso de compilación. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahora me voy
a mi función nodo, a mi archivo nodo.c. Y aquí en nodo.c le voy a pedir que incluya este archivo. Este archivo se va a incluir en nodo.c y aquí ponemos include comillas nodo.c. Y luego vamos a incluir también include, según recuerdo, stdlib.h. ¿Para qué? Para poder tener aquí las funciones como malloc, ¿no? Profe, debe ser nodo.h o .c. Gracias, nodo.h, no era nodo.c. Gracias. A veces me emociono. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a declarar mi función crear nodo. Y mi función crear nodo me va a devolver un nodo, es decir, una dirección a donde encuentro un nodo. Yo la voy a llamar y cuando llame a mi función, lo que espero es que me devuelva un pedazo de memoria, la dirección de un pedazo de memoria para que yo trabaje con él. ¿Dudas? Fíjense que esto ya es simplemente un poquito sistematizar lo que ya hemos visto. ¿Cómo sería esto? Ahorita voy a irme un poquito más a otras cosas, pero por lo pronto aquí pondría nodo asterisco p. P va a ser una variable que guarda la dirección de un nodo. Hasta ahí todavía no creo el nodo. Ahora pongo p igual a malloc size of nodo. Punto y coma. Ahí, ¿qué es lo que hago? Creo un pedazo de memoria y la dirección de ese pedazo de memoria la guardo en P. P contiene la dirección. ¿Dudas? Ok. Y ahora digo P en su campo siguiente es igual a null. Estoy inicializando, estoy colocando los datos de P en su campo siguiente igual a null. ¿Preguntas? Y ahora necesitamos, si recuerdan, nodo tenía dos elementos, el campo siguiente que ya lo iniciamos en null y el campo info que ahorita no le hemos asignado valor. Una opción puede ser esta: cuando llames a crear nodo le pasas el valor que debe guardar. La función crear nodo, cuando la llame, va a crear el pedazo de memoria, va a inicializar el campo siguiente a null y el campo info le va a asignar el valor que le pase como parámetro. Y al final termina la función regresando como resultado de la llamada el contenido de la variable P. Si yo lo veo esto en términos de dibujitos, siempre hagan dibujitos si no entienden las cosas para tratar de entenderlas. Si lo veo en términos de dibujitos, esto, lo que acabo de hacer es una función que yo voy a poder llamar de la siguiente manera. Voy a poder poner en algún lugar, en cualquier lugar del programa, en alguno, voy a poder declarar una variable nodo. Ay, déjenme salir de aquí, porque es que a veces se hace pelotas esto. Ya, ahí está.
responde bien. En algún lugar voy a poder tener una variable nodo que le voy a llamar n, por ejemplo. Y voy a poder hacer n igual a crear nodo y le voy a poder decir 5, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? En la función, por ejemplo, si esto está en el main, en el main va a crear una variable y esa variable se va a llamar n, por ejemplo va a estar en la dirección 70 y luego aquí llama a la función crear nodo que está en otro lado y en esa función, ¿qué es lo que hago? Le paso un 5 como parámetro. Esto quiere decir que la variable valor va a valer 5. Y luego dice, tengo una variable p que puede estar, por ejemplo, en la dirección 90 y esta en la dirección 120. Y esta variable p, que está declarada en la línea 6, lo primero que hago es pedirle a la memoria un pedazo de memoria suficiente para guardar un nodo. Esto lo que hace es, me genera o me elige un pedazo de memoria para guardar mi estructura. Ya vimos que esta representación es la misma que teníamos aquí, es esta representación. Y entonces lo que voy a hacer es, si esto está en la dirección 950, entonces en P guardo un 950. Y el resultado es que esto queda así. Ay, ¿por qué no está refrescando? Ya. Algo pasó que se quedó ahí refrescado. Bueno, P se queda en la dirección 950. ¿Dudas hasta ahí? Eso es lo que hizo en el malloc. La siguiente línea, que es la línea 8, inicializa el campo siguiente. ¿Cuál es el campo siguiente? Pues normalmente lo representamos aquí. Ese campo lo inicializa y le asigna null, resultando con que este apunta a tierra. Aquí lo que tengo en realidad es el valor null, pero gráficamente lo represento a través del símbolo tierra. Y luego, en su campo info, que es este, le guarda el valor que le pasé. ¿Qué valor? Pues este 5. Termina la función, termina la línea 9 y la línea 10 dice, devuelve como resultado el contenido de P. ¿Cuánto vale P? Pues 950. ¿Cuánto es lo que te regreso? Regreso un 950. Y entonces, como aquí decía n igual a crear nodo, en la variable n que guardo, pues el 950. Cuando termina la función, tanto p como valor desaparecen, porque son variables locales. Termina la función, desaparece p, desaparece valor, pero observen que el pedazo de memoria no fue regresado, porque no le he dado un free. Acuérdense que los pedazos de memoria se devuelven hasta que doy un free, o hasta que termina mi programa. Se le devuelven al administrador. El administrador, de todos modos, en este momento dice el 950 está ocupado. Pero no hay problema, porque en este momento, justo en este momento, desde n puedo llegar a ese 950. Resultado neto de esta línea es
acabas de crear un nodo, lo inicializaste con null para su campo siguiente y la información la inicializaste con el valor que le pasaste. Terminó el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Pues en realidad lo que sucede es que al final yo tengo esto y esto lo puedo ver así. Y mi función termina. Así queda. ¿Dudas? Profe, la variable n del diagrama, ¿dónde entra en el programa? Ahorita en el main, aquí está. Dijimos que estaba en main. ¿Sale? Es decir, de algún lugar llamaste a la función. En este ejemplo dije del programa principal, pero puede ser de otra función, puede ser de diferentes lados. Ya lo van a ver. Les digo, van a desayunar, comer, cenar y soñar apuntadores, nodos, listas y todo lo que se les ocurra. ¿Preguntas? ¿Listos? Ok. Profesor, Sí. entonces, ¿n guardaría la dirección de crear nodo? La dirección no de crear nodo, sino del pedazo de memoria que se creó dentro de la función crear nodo. ¿Sale? Hago la aclaración porque una cosa es la dirección de la función crear nodo y otra cosa es la dirección que se creó dentro de nodo a través de la función malloc. ¿Dudas? ¿Seguros? Conste, niños, conste. Ok. Hasta aquí, crear nodo. Y obviamente si tengo crear nodo, la otra función se llama libera o destruye nodo. Y destruye nodo recibe una dirección que es una dirección que crea a través del void. La pongo aquí, aunque parece muy trivial ponerla, cuando la información que guardo en nodo se empieza a complicar y empieza a ser muy compleja, a veces conviene tener una función destruir nodo. Aquí no va a tener mayor chiste que simplemente decir free n. ¿De acuerdo? Pero conviene tenerla presente. Aquí también podemos poner la función leer e imprimir. Y aquí sería printf, dame una clave. Y aquí scanf, porcentaje de, coma, ¿ya son Padawans nivel 2? ¿O todavía son Padawans nivel 1? 1. Si son Padawans nivel 2, entonces aquí deben de entender que aquí puedo poner ampersand n flechita info. Y eso va a leer el campo info, va a leer un número y lo va a colocar en el campo info de donde apunta n. Si son Padawans nivel 2. Si son Padawans nivel 1, entonces esto mismo podría ser int dato le ponemos rueditas a la bicicleta y entonces
Le ponemos ahí está con rueditas la bicicleta, ¿no? Ambos códigos son válidos. ¿Con cuál es el que deben de utilizar? Con el que se sientan más cómodos. No quieran ser aprendices de hackers, aunque en TikTok hay muchos que dicen que son hackers. No quieran ser aprendices de hackers sin entender las bases. Entonces, si les causa problemas la otra notación, escríbanlo así. Primero tienen que formar el pensamiento y luego ya agarran abreviaciones, ¿no? ¿Preguntas? El destruye nodo en el return no debe llevar nada. No, porque es void, mi función aquí dice void. ¿Puedo quitar el return? Sí, no necesitaría el return estrictamente. Porque cuando llega a la línea 15 dice terminó la función y regresa. ¿Sale? Ponerlo o no ponerlo, en este caso es irrelevante. ¿Sale? Yo prefiero ponerlo simplemente por razones didácticas, para que a ustedes les quede claro que ahí se regresa. ¿Preguntas? Ok. Vamos a acabar la función leer y probamos y nos damos un momento. Void imprime. Perdón, vamos a poner la función imprimir. Imprimir nodo recibe una dirección. Ya platicamos que es mejor, que al menos mientras no haya una justificación, es mejor utilizar la dirección de la estructura que pasar la estructura completa, porque pasar la estructura completa duplica la estructura, toda la información de la estructura, lo cual se puede llegar en algún momento a convertir en un gasto innecesario. Ok, y aquí simplemente ponemos printf, lo voy a poner así. Coma, porcentaje P. Así. Ahí voy a imprimir la información y voy a imprimir el campo siguiente. Entonces aquí ponemos n en su campo info, coma, n en su campo P, en su campo SIG. Prof, Punto y coma, sí. había visto que es mejor en vez de poner P, poner X nada más, porque así se ve más cortita la dirección. O sea, no aparecen como un montón de ceros. Y como está en hexadecimal la dirección, se acorta más si ponemos hasta ahí, Sí, perdón, porcentaje X. efectivamente. Podemos poner X, podemos poner P, y como ustedes gusten. Es totalmente equivalente uno y otro. Lo que no sé es si a la hora que pongo X no me marca un error no me marca un warning por el tipo de dato. No sé si ahorita lo vemos. ¿Preguntas? Con X lo que le estoy diciendo es que me despliegue la dirección en formato hexadecimal, lo cual requiere menos bits, ¿no? Ok. Ahora, todo esto ya está definido, pero si yo lo quiero usar dentro del main, si vemos de arriba hacia abajo, nadie le dice qué cosa es nodo. Yo quisiera poner aquí nodo, un dato, un nodo. Pero a la hora que yo compilo de arriba hacia abajo, o pienso como compilador de arriba hacia abajo, en ningún lado de este archivo está definido un nodo. ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Para que se defina, pues lo que tienes que hacer aquí es decirle include, comillas, nodo.h. Y eso, si recuerdan, lo que hace es toma lo que está aquí, lo copia
y lo pega directamente aquí, como si estuviera escrito. ¿Preguntas? ¿Por qué ahí usa comillas y no los signos de mayor y menor? Porque los signos de mayor y menor son para bibliotecas definidas en el compilador. Es decir, stdio no está dentro de mi directorio, mi primera lista. stdio está en el directorio a donde se encuentran todas las bibliotecas de mi compilador. Entonces los picoparéntesis son para cuando son bibliotecas del compilador y las comillas para decirle búscalas aquí donde está mi código. Busca el punto H aquí donde está mi código. ¿Dónde? Pues en mi primera lista. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Puede poner el node.h otra vez? ¿El qué? Node.h. Ok. Para verlo. Hasta ahí. Sí, ya. Gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar aquí las funcionalidades que tenemos acá. Crear nodo, lo pongo en nodo.h, aquí es donde colocamos el encabezado. Después colocamos el header o el prototipo para destruye nodo. Y ahora colocamos el prototipo para leer. Voy a poner leer nodo, ya que todo el tiempo le estamos poniendo la palabra nodo. Para mantener este estándar, lo pego acá. Y finalmente ponemos imprimir nodo. Punto y coma. Fíjense que ahora los prototipos los metí dentro de nodo.h. Y eso no está mal porque déjenme hacer esto así. École. Mira qué bonito queda. Qué bonito queda. Ok, fíjense cómo en nodo.c está este include. Y este include lo que hace es otra vuelta, toma todo esto que está aquí y lo pega como si estuviera escrito aquí. De modo que cuando llega a nodo asterisco ya sabe qué cosa es nodo, porque ya se da cuenta que es una estructura. Y en el main, acá, cuando llegue a este punto, todo esto que está aquí es como si lo hubiera pegado acá. Y entonces ya va a saber qué es nodo y va a poder resolver cuando yo le diga un nodo igual a crear nodo, le pongo el valor 0 y luego si pongo leer nodo, un nodo, le paso la dirección para que lea el nodo y luego pongo imprimir nodo y le paso el nodo. ¿Dudas? En crear nodo le pone 0 porque es el primer elemento, digamos, de la lista. No, simplemente porque yo le puedo, es que quiero usar la función leer nodo para que lea del teclado el nodo, pero crear nodo espera que yo le dé un valor. Ese valor, si te acuerdas, acá lo voy a poner, ese valor es el valor con que inicializo al nodo. Entonces aquí le estoy diciendo que cuando cree el nodo inicialice el valor con un 0.
y después abajo leo el nodo. El 0 puede ser innecesario, pero si ese 0 viniera de un cálculo, lo leyeras antes, lo trajeras de un archivo, pues entonces tal vez sí te convendría poner ahí un valor. ¿Sí me explicó? ¿Dudas? Profe, en leer nodo e imprimir nodo, ¿no debe de llevar la dirección de un nodo? No. Tú mismo dime, a ver, ¿de qué tipo es un nodo? Ah, perdón. Aquí me falló. Gracias. Entonces sí, es así. Ojo, aquí se los pongo. Un nodo es un apuntador, porque crear nodo me devuelve una dirección. Voy a compilar a ver si todo está bien. Santa María, dame puntería. ¿Hay algo raro? Declaración implícitas de la función print. Implícitas. Bueno, hay unas declaraciones implícitas. Eso es fácil. ¿Por qué me marca esta declaración implícita? Fíjense. A mí me marca una declaración implícita de la función printf y me la marca aquí. Porque si ustedes van de arriba hacia abajo, en ningún lado se le dice qué forma tiene la función printf. ¿Por qué? Pues porque aquí omití poner include stdio.h, que insisto, no es estudio.h, es standard inputs outputs. Y con ese debe de aparecer las declaraciones implícitas. Vuelvo a compilar. Y aquí era lo que decía, ¿no? Si me manda el warning. Si yo, este warning me lo manda por esta X. Si yo le pongo P y compilo, desaparece el warning. Ahora, aquí es ya responsabilidad del programador. ¿Quiere el numerote grandote o lo quiere compacto en hexadecimal? Si lo quiere compacto en hexadecimal, entonces le conviene poner X y entiende que el warning que aparece aquí se debe a que yo le estoy mandando a imprimir un apuntador y que le estoy diciendo que imprime un número en hexadecimal. Y el compilador está diciendo, oye, tú me estás pidiendo que imprima un número en hexadecimal, pero me estás dando un apuntador. Y un apuntador estrictamente no es lo mismo que un número. Una dirección estrictamente no es lo mismo que un número entero. Aguas, es lo que me está diciendo. Pero como sabemos, somos Padawans nivel 2. Entonces, como buenos Padawans nivel 2, sabemos que eso es posible. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejarlo con la X. ¿Dudas? Pues a mí ya me dio error, profe. Ah, qué bueno. Ahorita vemos a ver si a mí me da. Ojalá. ¿Te dio error en la compilación? No, al compilar. Ah, pues depende. Me lo marca en el main, o sea, en la línea 5. Bueno, no sé, sería la línea 6, pero no sé por qué. Pero chécalo a ver cómo está escrito tu... A ver, voy a ponerlos... A ver, primero déjame hacer una cosa. Voy a compilar, voy a correrlo para ver que todo funcione y ahorita regreso y les pongo el código completo. Corro, ahí está, le doy una clave, 34, me dice 34 y 0. Este 0 es la dirección que representa al null. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver a dónde quedó mi nodo, pondría print f dirección almacenada en un nodo. Oiga, prof. Sí.
nos podemos... ahora sí que puedo acabar mi comida, es que ya el descansito de los 10 minutos. Oh, No le quiero quitar la inspiración porque ya está en la zona, pero... sí, tú empieza. Ahorita yo nada más termino esta parte y doy los 10 minutos. Ok. ¿De acuerdo? Adelante. Nada más que por favor mándanos un rápido a todos los del grupo para que también recibamos la comida correspondiente. Sí, con gusto, deje checo cuánto me pagaron en la quincena. Excelente. Nos alcanza para unos tacos de perro y tenemos que Excelente. compartir un taco. Pobres perritos, ¿qué te hicieron? Ok. Nada más voy a poner esto para completar. Aquí lo que estoy pidiéndole es que imprima la dirección almacenada en un nodo. Es la dirección que me devolvió el malloc. Y luego me va a imprimir las cosas, la información del nodo. Corre el programa. Viene, le doy la clave. Oye, 2534. Ahí está. La dirección que le devolvió al programa es esta. Esta es la función, esta es la dirección que le devolvió el malloc y que entregué para que se guardara en un nodo. Y esto que está aquí es la información que está guardada en ese nodo. El número que le pasé como clave aquí, acá en leer, le di la clave, y luego este 0 es la representación de null. ¿De acuerdo? Para simbolizar que esa dirección simplemente no es válida, no apunta a nada. Me la representa como un 0. ¿Dudas? Voy a poner el código y damos el descanso, ¿les parece? Profe, una duda rápido. Sí. Si en vez de la P le ponen la X, pues ahorita, ¿qué Perdón. le va a salir en la Perdón, dirección? se cortó. Ahí, en la línea 11. Ajá. Que sí, que si lo cambia eso. Ok, pues lo probamos. Te va a aparecer clave 4. La dirección en hexadecimal. El numerote que estaba, pero representado en hexadecimal. ¿Sale? Este es el mismo número que el otro. Es decir, voy a poner X mayúscula y voy a poner porcentaje de. Ahí va a imprimir la misma información en hexadecimal y decimal. Dos, 3, 4, 5. Si tú tomas tu calculadora y transformas este número, va a ser igual a este número que está acá. ¿Sale? Y si le pongo P aquí, va a ser el mismo caso. Si le pongo aquí P, ¿dónde estoy? Aquí. Y corro el número, el código. Ahí está. Pues da lo mismo, mira. Nada más que le antepone muchos ceros al principio. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Voy a poner esto así. Así. Profe, ¿Qué pacho? puede ponerte en el void leer nodo, ¿cómo lo había escrito anteriormente? Ahorita lo ponemos. No. ¿Dónde estás? Ah, ¿cómo te muevo para abajo? Aquí. Acá, hijo, aquí sí, se puede así. Ahí está. Ok. ¿Querías que pusiera el leer nodo? ¿Cómo lo había puesto antes? Ajá. Lo habíamos puesto, esta era la forma pro. Ampersand n en su campo info. Ok, gracias. Y entonces esto ya no se requería.
Estoy tratando de ver cómo organizo esto para que dejarles todo presente. A ver. Ok. No quería eso. Yo quería esto. Sí. Yo quiero poner acá. Acá. Main.c. Nodo.h. Ahí está. Y ahora aquí nodo.c. Ahí está nodo.c. Y nodo.c lo paso para acá. Y el main lo paso para acá. Y ahora este main lo paso acá abajo. Y listo. ¡Oh! Sí lo conseguí. Ahí está todo junto. Son 4:21, 4:31 regreso, jóvenes. ¿Sale? Órale pues. Hola. Voy a repetir lo del header, jajaja, ¿dónde firmo? ¿Qué firman? Por los 10 tacos. Ok. ¿Dudas? Entonces regresamos en un ratito, 10 minutos, para que se echen su taco. O se den su taco. ¿Sale? Órale pues, jóvenes. Regreso. Nada. No, me estaba dando cuenta que estaba bien bueno. ¿Qué es? ¿Cómo empieza así? ¿Ícaros? Y termina así. Ay, No es de esos documentales de los netos. No. Pero hay cada documental que lo dejan muy triste. Hay uno que habla acerca de las vacas y la contaminación y acaba suicidando. ¿De qué hablas el tío? Ok, jóvenes, continuamos entonces. ¿Ya les corrió el sistema o todavía tienen problemas? El mío ya corrió. Ok. De cualquier manera, vamos a continuar y el video lo subo el día de hoy en la noche, junto con el anterior. ¿Vale? Ok. Veamos lo siguiente. No se les olvide poner su cámara, no sean así. Ya me sentí acompañado. Gracias, Leonardo. Gracias, Salvador. Andrés, Vanessa, Martín. En fin, les agradezco mucho, Daniel, gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a crear nuestra lista ligada. Para ello, lo que voy a hacer es trabajar sobre el main. La idea es la siguiente. Lo que quiero yo hacer, voy a plantear la idea inicial y luego nos vamos a las partes finas. La idea es la siguiente. Por el momento, para no hacernos bolas, voy a declarar no asterisco H, asterisco T, que ya vimos que es el inicio y el final de la lista. O si inicio y final. Si se les hace más fácil de entender. Al principio, inicio y final va a ser igual a null. ¿De acuerdo? Esta es otra notación de niño grande, de niño que ya no requiere muchas rueditas. Esto lo que hace es asigna final null y también lo asigna a inicio.
es una sola línea que hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Es así como una expresión dominguera para que apantallen a sus cuates. A su mamá le digan, fíjate mamá que inicio es igual a final igual a null. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un ciclo repetitivo. Dale, Python. Voy a hacer un ciclo repetitivo donde lo que voy a preguntarle y printf agrega otro dato y vamos a leer scanf, vamos a leer un número entero para que sea rápido, ampersand n. Profe, final o final es una palabra reservada. Es posible. Vamos a poner final, sí es una palabra reservada, pero es una palabra reservada de C++, ¿no? Entonces vamos a poner fin. Agregamos n y decimos si n es igual a 0, si n es igual a 0, termina. Y si no, agrega, crea un nodo. Le falta el punto y coma en la 18. Ay, todo quieren. Ok, ahí está. Ahí está. Esto ya no lo ponemos aquí, esto tampoco y nos queda así. Ahí lee el nodo y ahora me falta agrega nodo inicio final coma un nodo. Y luego aquí pongo imprime. En la 18 creo que es fin, ¿no? Fin, sí. Ay, qué feo se siente que lo estén supervisando a uno. Inicio fin. Ahí está. ¿Verdad? Creíste que iba a ser final. ¿Dudas? Por supuesto nos falta definir las funciones agrega nodo e imprime lista. La idea aquí es, vas a estar leyendo un nodo y lo vas a estar agregando a la lista hasta que le digas que no. Cuando le digas que no, lo que va a hacer es imprimir la lista. ¿Preguntas? ¿Qué nos falta definir? Obviamente la función agrega nodo y la función imprime lista. Son las dos que nos faltan definir. Ahora, inicio y fin, decía yo, son variables que son inseparables. Es decir, yo tengo el inicio y el fin de la misma lista. No uso el inicio de una lista y el final de otra lista para trabajar. Generalmente las utilizamos como una unidad. Entonces, si inicio y fin los utilizo como una unidad, tal vez me convendría decir, en lugar de decir inicio y fin de esta manera, me convendría pensar en una lista que contuviera inicio y fin.
Y entonces, en lugar de hacer esto, creo mi lista. Y a la hora que agrego, paso mi lista. Y cuando quiero imprimir, le digo que imprima mi lista. De esa manera garantizo que el inicio y el fin siempre vayan juntos. ¿Aumenta un poquito de complejidad? Sí, pero no demasiado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Así como tenemos nodo.h y nodo.c, tenemos que agregar lista.h y lista.c. Y entonces aquí ponemos include lista.h, que ahorita la creamos. ¿Preguntas? ¿Les queda claro esto que quiero hacer? ¿Hay alguna duda? Funciones que tengo que definir: leer lista, leer nodo, perdón, agregar nodo e imprimir lista. ¿Dudas? Profesor, perdón. No, habla tú, perdón. ¿Podemos como recapitular esa parte? Lo último. Ahorita voy a eso. ¿Qué ibas a preguntar, Michelle? Bueno, creo que no lo escucho bien, creo que es lo mismo. ¿Por qué agregó lo de la lista? Me perdí ahí. Ok. Voy a regresar a lo que tenía y ahorita regresamos a este código como lo teníamos, no lo vayan a destruir. Ok, habíamos quedado hasta aquí. Este código lo que tiene es una variable inicio, una variable fin del tipo nodo, y además cuando yo agrego tengo que pasarle inicio y fin, y tengo imprime lista, inicio y fin. El problema de esto es que todo el tiempo estoy pasando inicio y fin de una misma lista, es decir, no paso el inicio de una lista y el final de otra lista para trabajar, porque inicio y fin son variables que hacen referencia o que deben de hacer referencia a la misma lista. ¿Están de acuerdo con eso? Si esas variables no deben de separarse, o es incorrecto separarlas, manejar el inicio de una lista y el final de otra juntos para hacer algo, si eso es incorrecto, entonces, ¿por qué no los mantengo como una sola unidad? Es decir, pego inicio y fin en una estructura que se llame lista. Y entonces creo una estructura lista que va a tener inicio y fin, ahorita lo vamos a definir, juntos. Y entonces, siempre que yo hable de mi lista, siempre hablo del mismo inicio y del mismo fin. Ahora, si hago esto, entonces, tanto agregar nodo como imprime lista ya no necesitan recibir separados inicio y fin. Lo que necesitan recibir es la lista con la que van a trabajar, es decir, el inicio y fin como una unidad. Por eso, creo primero mi lista, es decir, creo la estructura que contiene el inicio y fin, y luego se las paso a agrega nodo e imprime lista. Ok, ya entendí, profesor. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahorita ya nos vamos a ir a la parte de mi lista, de la lista. Y entonces voy a crear aquí
File, New, File, primero el C, Go, C, Next, lista. Acuérdense, tenemos que decirle el directorio, guardar. Ay, con razón no veía, ya decía yo que algo me faltaba. Oh, se hizo la luz. Ok, seleccionamos estos y le ponemos Finish. Este me lo voy a traer para acá. Dije acá, gracias. ¿Sale? Y también decimos File, New, File, y ahora vamos a poner el punto H. Go, lista.h, Finish, nos falta el directorio, guardar, ya queda todo con el path, Finish, y aquí está lista.h, que lo voy a poner aquí. Ok, hasta aquí estábamos, ¿no? Estábamos así, justamente así estábamos. Y el main está un poquito más chiquito, ahí está. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Ahora me voy a lista.h y en lista.h voy a definir mi lista. Fíjense que en el manager, view manager, en el manager ya tengo lista.c, main.c, nodo.c, lista.h, nodo.h. Está cada vez haciéndose más grande mi sistema. Si todo esto lo manejara en un solo archivo, al final me hago pelotas. Y los sistemas reales pues están divididos en archivos, efectivamente. ¿Preguntas? Ok, cierro el manager y me voy a lista.h. En lista.h pongo struct, lista con minúsculas, lista, y lista solamente va a tener dos cosas: nodo, asterisco inicio, punto y coma, nodo, asterisco fin, punto y coma. Pero si uno se fija de arriba hacia abajo, recorriendo este archivo, la estructura nodo no está definida. Entonces aquí agrego include nodo.h. ¿Dudas? Y tenemos que definir tres funciones. La primera era la de crear lista. Crear lista devuelve una dirección a donde encuentro una lista. Entonces, bueno, aquí me falta el typedef. Typedef lista, no, struct lista. Y finalmente, crea lista devuelve lista asterisco crea lista punto y coma. ¿Dudas hasta ahí? Y vamos a agregar la función agrega nodo e imprime lista. Agrega nodo simplemente es void, no devuelve nada, pero sí modifica la lista que recibe como parámetro. Entonces lista, una lista, y luego recibe, una lista es un apuntador, y luego recibe un nodo
nodo. El nodo. Punto y coma. Y finalmente imprime lista asterisco una lista. Punto y coma. Voy a continuar con esto. No me gustaría terminar la clase dejando partido esto. Entonces, para los que tengan que irse a las 5 de la tarde, voy a grabar esto y lo subo a la plataforma. Acaben de revisarlo. Y los que se quieran quedar, continúo grabando hasta que termine el ejemplo, para que no quede trunco, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hasta ahí hay dudas? Ok, entonces, ¿cómo va a ser mi programa, mi archivo una lista.c? Primero tengo que incluir el stdlib.h para que tenga la función malloc definida, y el otro include de bibliotecas estándares es stdio.h para que pueda hacer la impresión y usar el printf. Y el último include que me falta, pues es el del mismo, ¿no? Lista.h para que tenga definido lo que es el nodo y lo que es la lista. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a definir, primero crear lista. Crear lista, ¿qué es lo que va a hacer? Crear lista lo que debe hacer es, primero tiene lista asterisco p, un apuntador. Y luego de p igual a malloc, le pido un pedazo de memoria del tamaño suficiente, ¿para qué? Para guardar ¿qué cosa? Una lista. Estoy creando dinámicamente la lista. Y el siguiente paso ahora es p en su campo inicio es igual a p en su campo fin, y esto es igual a null. Ya quedamos que eso lo que hacía era simplemente inicializar las dos variables con el mismo valor, con el valor que está hasta la derecha. Eso es para poder ahorrarme alguna línea. ¿Preguntas? Y finalmente, esa estructura ya inicializada es la que regreso como resultado de la llamada. Fíjense que la dirección de P, la dirección del pedazo de memoria, es guardado en la variable mi lista dentro del main. ¿Preguntas? Ya con eso ya podría tener mi lista. Luego, vamos a agregar nodo. Agregar nodo va a ser una función muy parecida a la que vimos en la clase pasada. Agregar nodo lo que va a hacer es, si se fijan en la clase pasada, teníamos dos situaciones. Cuando la lista estaba vacía, jugábamos con H y T para que apuntaran al mismo elemento. Pero cuando la lista no estaba vacía, solamente movía T, iba moviendo T. En este caso es exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer es ver si la lista
en su campo H es igual a null. Esto significa que la lista está vacía. Y si la lista está vacía y tengo que agregar un solo dato, un solo nodo, entonces el inicio de la lista debe de apuntar a ese nodo, pero también el final, porque ese nodo representa el inicio y el final. ¿Dudas? Está bien que sea en su campo H. ¿En dónde? Una lista en su campo Sí. H. Ahí lo que estoy preguntando es si H, perdón, no si H, si Este inicio. no es H, ¿sí? Gracias. Inicio igual a null. ¿Sale? Si el inicio es igual a null, quiere decir que la lista está vacía, ¿no? No hay nada. Si la lista está vacía, entonces ese nuevo nodo que voy a agregar va a ser el inicio, pero también va a ser el final de la lista, porque tengo un solo elemento. Y ese solo elemento es el inicio y el final. Y entonces ponemos una lista, ponemos una lista en su campo inicio es igual a una lista en su campo fin. Bueno, lo voy a hacer en pasos. Al nodo. Una lista en su campo fin es igual a el mismo nodo. Y terminaría la función. Pero si no, aquí puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Puedo poner aquí un return para decir ya terminó. O puedo usar un else. Voy a dejarlo así. Y si no, entonces quiere decir que tengo cuando menos uno. Y si recuerdan la clase pasada, cuando teníamos cuando teníamos ya varios nodos, lo único con lo que íbamos jugando era con el campo fin, era el que siempre actualizábamos. Pero el inicio, una vez que lo creamos la primera vez, que lo asignamos la primera vez, ya no lo volvimos a mover. ¿Dudas? Ok. Entonces, aquí ponemos, ya tenemos nuestro nodo y entonces decimos una lista en su campo fin. Lo voy a hacer con rueditas, ahí va el código con rueditas. Asterisco Q. Q en su campo siguiente es igual a el nodo. Y luego una lista en su campo fin es igual a el nodo. Y terminamos. ¿Sale? Lo que tienen que hacer como práctica, para entregar como práctica del día de hoy, es explicarme con dibujitos cómo se interpreta esto que acabo de hacer. ¿Sale? Así como los dibujitos que he estado haciendo. De cualquier manera, el lunes lo explico con dibujitos a la hora de la clase. Ok. Solo el void agrega nodo.
No, bueno, el programa este programa completo, ¿cómo va funcionando? Y ahí va a estar incluido el agrega nodo y el imprime lista. Voy a agregar imprime lista. Imprime lista, acá lo tenemos. Imprime lista, lo que va a hacer es imprimir la lista partiendo del inicio de la cabeza y va a ir recorriendo elemento por elemento. Entonces aquí necesitamos nodo asterisco Q. Q es igual a una lista en su campo inicio y while mientras Q sea diferente de null, llamamos a imprime nodo, imprimir nodo se llamaba, imprimir nodo. Y le pasamos Q. Y luego avanzamos Q en una posición. Si no me falló nada, que espero que no me haya fallado, ese programa debe funcionar. Déjenme probar que corra para terminar y vemos a ver si nos falta algo. Voy a correr el programa. Tiene algún error. Y vamos a ver view logs. Lista, mi lista. Ah, es que aquí me faltó include lista.h. Ya no puedo dejarle el include nodo.h, pero ya está incluido aquí en este include, entonces es redundante. A ver, include de crear lista, se llama crear lista. Aquí crear lista, agrega nodo, a ver, defined reference to crear listo. Voy a ver que corre y ahorita regresamos. Agrego un dato, sí. Vamos a darle 23, agrego un dato, sí. 45, agrego un dato. 56, agrego un dato. 78, agrego un dato, 0. Y me imprime 23, luego 45, luego 56, luego 78, y estas son las direcciones de donde se encuentra el elemento siguiente. Entonces el código funciona. Les dejo el código, ahí está el código para que lo copien y lo prueben que les funciona.
¿Dudas? La clase siguiente lo que vamos a hacer es analizar cómo funciona esto. Lo que yo necesito ahorita que hagan es que hagan el esfuerzo por tratar de entender cómo funciona esto. ¿Para qué? Para que el lunes que regresemos esto ya esté más o menos en tratado de entender y no nos cueste tanto trabajo. Insisto, hagan dibujitos, escriban su memoria, pónganle números, vean qué es lo que va pasando, hagan un ejemplo con 4 o 5 datos y vean qué es lo que les arroja. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Ok. Entonces, vamos a dejarle entonces en este punto. Ya les mostré que el programa funciona, que no tiene problemas. Si quieren hacerle un screenshot de todo esto, ahí está para que vean el screenshot. Ahí está. Y lo prueben. Entonces, de práctica va a quedar que expliquen cómo funciona este programa. Que me hagan un dibujito con 4 o 5 datos y me vayan mostrando cómo va cambiando la memoria a medida que avanza el programa. Que es lo mismo que vamos a hacer el lunes a primera hora. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Nadie? Tenemos que enviarle esto. Sí, lo voy a subir como práctica. Si tenemos dudas en lo que hacemos en lo que hacemos los dibujitos, ¿por dónde me escriben? Escríbanme escríbanlo en el grupo de Classroom. Ahí les voy contestando. O la otra opción es que hoy se apliquen, le echen ganas este viernes, y el sábado, si hay dudas, hacemos un sábado cafetero para platicar de las dudas. Entonces, depende de qué tantas dudas haya en el grupo de Classroom. Abro un sábado cafetero o nos esperamos hasta el lunes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí el día de hoy, jóvenes. Les agradezco mucho, espero que se vayan con mucha angustia y mucha preocupación para que se pongan a estudiar, ¿no? Y pues vamos a aprender, empecemos a desayunar, comer y cenar apuntadores, empecemos a sufrir, ¿no? Los apuntadores son buenos, no se preocupen, el chiste es aprenderlo, ¿no? Aprender y estudiar.